Durante 22 años, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos no tuvo equipo de fútbol americano, ni uno. Los Ángeles, la capital del cine, de las estrellas y del dinero, era un agujero negro en el mapa de la NFL. Los equipos llegaban, fracasaban y se largaban. La ciudad parecía maldita para este deporte. Y entonces, un solo hombre decidió que iba a romper esa maldición construyendo algo que nadie había construido jamás. No un estadio, el estadio más caro de la historia de la humanidad. 5.000 millones de dólares enterrados, literalmente, en el suelo de California. Lo que casi nadie sabe es que ese estadio no pudo crecer hacia el cielo como todos los demás. Algo se lo impidió, algo que estaba sobre él y algo que estaba debajo. Y para esconder un coloso de 5.000 millones, tuvieron que cavar uno de los agujeros más grandes jamás excavados para un edificio, despertando por el camino al monstruo que dormía justo debajo. Esta es la historia de por qué el estadio más caro del planeta está hundido en un cráter, en lugar de elevarse sobre la ciudad. Y para entenderla, hay que empezar por el hombre que lo soñó cuando todos le decían que era imposible. Se llama Stan Kroenke, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, dueño de equipos por medio mundo. En el año 2016 tomó una decisión que sacudió el deporte americano. Movió a su equipo, los Rams, de vuelta a Los Ángeles, la ciudad que llevaba más de 2 décadas sin fútbol americano. Pero un equipo necesita una casa. Y Kroenke no quería una casa cualquiera. Quería el estadio definitivo, el más grande, el más caro, el más espectacular jamás visto, uno que obligara al mundo entero a mirar hacia Los Ángeles. Eligió un terreno en Inglewood, una zona al sur de la ciudad. Y ahí mismo, antes de poner el primer ladrillo, se topó con el primer muro, un muro invisible. El terreno estaba pegado al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, uno de los más transitados del planeta. Y alrededor de un aeropuerto así existe una frontera que no se ve, pero que manda más que cualquier arquitecto. Cada pocos minutos, decenas de aviones bajan a aterrizar siguiendo una línea exacta en el cielo. Por seguridad, ningún edificio de la zona puede invadir esa línea. Hay una altura máxima y es sagrada. Si la rompes, no construyes. El problema es que un estadio moderno, con su techo, sus gradas apiladas y sus torres, es altísimo. Demasiado para ese trozo de cielo vigilado por los aviones. Cualquier otro habría buscado otro terreno. Kroenke hizo lo contrario. Si el cielo no le dejaba subir, bajaría. Si no podía levantar el estadio sobre el suelo, lo construiría dentro del suelo. Y así nació la decisión que define al SoFi hasta el día de hoy. Iban a excavar un cráter gigantesco en la tierra y meter el campo y casi todas las gradas dentro de ese hueco. Por eso, cuando hoy te plantas frente al estadio más caro del mundo, te parece casi pequeño, bajo, discreto, porque la mitad del coloso está bajo tus pies. Y por eso, cuando vas a ver un partido, no subes a tu asiento como en cualquier otro estadio del mundo. Bajas, desciendes hacia el césped como quien entra en una cueva de lujo, mientras 70.000 personas se hunden contigo hacia el campo. Aquí es donde la historia se vuelve un duelo contra el propio suelo de California, porque para meter un estadio dentro de la tierra, primero hay que vaciar esa tierra. Excavaron hasta 30 metros por debajo del nivel de la calle, la profundidad de un edificio de 10 plantas, solo que hacia abajo. Y de ese agujero hubo que sacar más de 7 millones de metros cúbicos de tierra, una cantidad tan brutal que cuesta imaginarla. Camiones cargados de suelo saliendo de Inglewood en fila, día tras día, durante meses, hasta que el lugar dejó de parecer una obra y empezó a parecer una mina a cielo abierto. Mucho antes de que existiera la primera grada, la batalla más dura ya se había librado, y se había librado contra el propio terreno, solo para conseguir el hoyo donde algún día iría el estadio. Pero al cavar tan hondo, despertaron a algo que dormía justo debajo. Y este es el verdadero monstruo de la historia, porque el SoFi no se hundió en un sitio cualquiera. Se hundió a apenas 500 metros de una falla sísmica activa, una grieta en la corteza de la Tierra capaz de partir una ciudad entera. 500 metros, en términos geológicos, es estar prácticamente encima. Habían enterrado el estadio más caro de la historia justo al lado de la falla que podría hacerlo pedazos. Una bomba de relojería geológica esperando debajo del campo. La forma en que resolvieron esto va en contra de todo lo que te diría el instinto. Tú pensarías que para aguantar un terremoto hay que hacer el edificio lo más fuerte y rígido posible, una fortaleza inquebrantable. Es justo al revés. Un edificio rígido,
que se niega a moverse. Es el que se parte cuando la tierra tira de él con violencia. Lo inteligente no es resistir el temblor, es no enfrentarse a él, dejarse llevar. Por eso, el techo del SOFI, esa cubierta inmensa que corona todo el estadio, no está clavado a la estructura. Flota. Descansa sobre 37 columnas especiales. 37 pilares diseñados no para sujetar el techo con rigidez, sino para dejarlo moverse. Cuando la tierra se sacude, esas columnas permiten que toda la cubierta se balancee, acompañe el temblor y deje pasar la energía por debajo sin partirse. El techo no está atornillado al estadio. Está apoyado sobre 37 patas flexibles que absorben el golpe. Igual que un buen conductor en una curva cerrada, no clava el volante de golpe, sino que acompaña el giro. El SOFI no quiere ganarle el pulso a la tierra, se niega a echárselo siquiera. Y aquí hay algo que conecta este agujero de California con un estadio que está a miles de kilómetros, al otro lado de la frontera. Hace poco, en este mismo canal, bajamos debajo del Estadio Azteca. Su secreto era el agua. El Azteca quiso hundir sus gradas en la tierra y no pudo, porque encontró un manantial debajo que se lo impidió, así que no le quedó más remedio que crecer hacia arriba, convertirse en ese muro vertical y altísimo de aficionados que intimida a cualquier rival. El SOFI es su reflejo invertido, su espejo exacto. Quiso crecer hacia arriba y no pudo, porque el aire de los aviones se lo impidió, así que tuvo que hundirse en la tierra. Dos colosos, dos problemas imposibles. Uno empujado al cielo por el agua que tenía debajo. El otro empujado a las profundidades por el aire que tenía encima. Y los dos convirtieron lo que parecía el fracaso que arruinaría la obra en la única seña de identidad que los hace irrepetibles en el mundo. Con el cráter resuelto y la falla domada, llegó el momento de construir hacia arriba lo poco que el cielo permitía. Y ahí los ingenieros colgaron la pieza más arriesgada de todo el estadio, no bajo tierra, sino sobre las cabezas de la gente. Dentro del SOFI, levantas la vista y te encuentras algo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Una pantalla enorme, con forma de óvalo, suspendida en el aire sobre el centro del campo, que da la vuelta completa al terreno de juego. La llaman el Oculus. No es un panel plano pegado a una pared, como en cualquier otro estadio del mundo. Es una rosca de vídeo de doble cara que envuelve el campo entero, y la ves nítida desde cualquier butaca, mires hacia donde mires, y pesa más de 1 millón de kilos. Más de 1 millón de kilos de acero y de pantallas colgando del techo, sobre decenas de miles de personas, sin una sola columna que lo sostenga desde abajo. El ingeniero que firmó ese plano tenía delante una pesadilla: colgar un objeto que pesa como un avión entero sobre 70.000 cabezas en una de las zonas con más riesgo sísmico de todo Estados Unidos, y garantizar que ni en el peor terremoto imaginable se suelta un solo tornillo, sin margen. Sin segundas oportunidades, lo que para el público es puro espectáculo, fue, para quien lo diseñó, uno de los desafíos más extremos de toda la obra. Y por encima de esa pantalla monstruosa queda todavía la pieza más extraña del estadio: el techo. Porque el SOFI no se cubre con hormigón opaco que te encierra en una cueva. Su cubierta es una lona translúcida, un material ligerísimo y de altísima tecnología que deja pasar la luz del sol. De día, el interior se ilumina solo, con luz natural, como si estuvieras al aire libre, aunque estés perfectamente a cubierto del calor y de la lluvia. Y esa lona brilla tanto que se ve desde el aire. Los pasajeros de esos aviones que bajan hacia el aeropuerto, los mismos cuya línea invisible obligó a enterrar el estadio bajo tierra, miran por la ventanilla y ven resplandecer la cubierta del SOFI allá abajo. El estadio que el cielo condenó a esconderse terminó teniendo el techo más visible desde el cielo. Pero lo más ingenioso de esa cubierta no es cómo se ve, sino lo que esconde. No está cerrada por los lados. Tiene aberturas en las esquinas y en los laterales, pensadas a propósito para que la brisa del Pacífico entre y circule por dentro. El estadio respira. En vez de encerrar a 70.000 personas en una caja sellada con el aire acondicionado a tope, gastando una energía descomunal, dejaron que el clima perfecto de Los Ángeles hiciera la mitad del trabajo. Cubierto por arriba, abierto por los lados. Una contradicción que solo tiene sentido en una ciudad con este clima exacto. Y entonces, cuando el sueño estaba casi en pie, llegó el golpe que nadie tenía en los planos. El mundo se paró. Una pandemia frenó el planeta entero justo cuando la obra entraba en su fase final. Las grandes construcciones se detuvieron, los materiales se dispararon de precio, miles de trabajadores quedaron en el aire, cualquier proyecto normal se habría hundido ahí mismo.
Pero el SoFi no se detuvo. Siguió adelante en mitad del caos, y cuando por fin abrió sus puertas, lo hizo ante un estadio vacío, sin un solo aficionado en las gradas por culpa de las restricciones. El recinto más caro y espectacular jamás construido se estrenó en absoluto silencio. 5.000 millones de dólares de ingeniería estrenándose ante 70.000 asientos vacíos. Una imagen que resume hasta dónde tuvo que pelear este estadio solo para llegar a desistir. Porque el SoFi nunca fue solo un estadio. Es el corazón de algo mucho más grande. A su alrededor, sobre los terrenos de un antiguo y mítico hipódromo, levantaron una ciudad en miniatura entera, con su propio lago artificial, sus plazas, sus comercios y sus espacios para conciertos. No diseñaron un edificio, diseñaron un organismo que late todos los días del año, y el estadio es solo su corazón. Por eso, cada decisión, desde el cráter gigante hasta la lona que ventila sola, se tomó pensando no en un edificio que se enciende los domingos, sino en algo que no se apaga jamás. Y aún con sus 5.000 millones, su pantalla colosal y su techo que se ve desde los aviones, al SoFi le esperaba una última humillación, la misma que sufrió el Azteca al otro lado de la frontera. Para ser sede del Mundial, tuvo que renunciar a algo que parecía suyo para siempre. Su nombre. La FIFA tiene una regla de hierro: en las sedes de un Mundial no caben las marcas comerciales. Y SoFi es exactamente eso, el nombre de una empresa que pagó una fortuna por estampar su marca en el estadio. Así que, durante el torneo, la FIFA borra ese nombre de todas partes y lo rebautiza con uno genérico, sin alma. Lo llama, simplemente, Los Angeles Stadium. El estadio más caro y futurista jamás construido, en la noche más importante de su vida, no puede usar su propio nombre. Le pasa lo mismo que al Azteca a miles de kilómetros de distancia. Dos colosos, dos sedes del mismo Mundial, a los que les arrancaron el nombre antes incluso de que rodara el balón. Así que repasa conmigo lo que hemos bajado juntos. Un estadio soñado por un solo hombre para romper una maldición de 22 años, al que los aviones le prohibieron crecer hacia arriba, que tuvo que enterrarse 30 metros bajo tierra, sacando más de 7 millones de metros cúbicos de suelo para cavar su cráter, que despertó una falla sísmica a 500 metros y la domó con un techo flotante sobre 37 columnas que bailan con los terremotos, que cuelga sobre la gente una pantalla de más de 1 millón de kilos, que se cubrió con una lona que se ve desde el cielo y respira con la brisa del Pacífico, que sobrevivió a una pandemia y se estrenó ante un estadio vacío y que, tras costar 5.000 millones, tuvo que renunciar hasta a su propio nombre. Hace poco bajamos debajo del Azteca, un estadio que creció hacia arriba porque el agua no le dejó bajar. Hoy hemos bajado debajo del SoFi, un estadio que creció hacia abajo porque el aire no le dejó subir. Dos gigantes que se miran como en un espejo, empujados en direcciones opuestas por aquello que tenían justo encima y justo debajo, y los dos convirtieron su mayor límite en lo que los hace únicos en el planeta, porque los estadios más impresionantes del mundo no nacen de un plan perfecto, nacen de un problema imposible y de la gente que se negó a rendirse ante él. Ahora, ya sabes lo que casi nadie sabe al ver un partido en el estadio más caro del planeta, que su mayor proeza no es la pantalla, ni el techo, ni los 5.000 millones. Es que exista, hundido en un agujero, plantándole cara a la falla que tiene debajo. Pero si crees que enterrar un estadio entero para esquivar unos aviones es lo más extremo a lo que ha llegado la ingeniería para construir lo imposible, espera a ver el siguiente. Porque hay otra estructura, todavía más famosa que esta, que esconde un secreto bajo tierra que ni te imaginas. Suscríbete y baja conmigo. Te prometo que no vas a volver a mirar estos sitios igual.